A ver, ya muchísima gente conoce y utiliza la herramienta de ofimática de Google, es decir, o el paquete ofimático que está centralizado en Google Drive. Ahí ya sabemos que cuenta con un procesador de texto, con hojas de cálculo, con presentaciones y demás. Hoy lo que voy a contaros simplemente es que el procesador de texto que tiene los documentos de Google, bueno, no difieren mucho de cualquier otro procesador de texto en sus posibilidades que tiene de edición, pero hay una cuestión a nivel de diseño que no se suele utilizar mucho y que es muy interesante, a ver, cuando nos ponemos a diseñar o a escribir documentos, nos preocupa muchas veces el tema de los colores, los tamaños de letra, para que la cosa más o menos quede bien. Al final casi nunca obtenemos buenos resultados. Bueno, pues hay un par de herramientas que son comunes en todos los procesadores de texto y que casi nunca utilizamos y que nos facilitan mucho el trabajo. Una de ellas son las plantillas. Hay veces que no necesitamos tener que diseñar un documento porque estos procesadores ya nos presentan una serie de plantillas hechas con unos diseños bastante profesionales. Bien, cuando accedemos a abrir una plantilla, pues aquí podemos encontrar una serie de diseños ya terminados con documentos que son bastante curiosos, bastante interesantes. Bien, voy a coger este por ejemplo. Bueno, y a partir de aquí solo tendríamos que modificar el texto y ajustarlo a nuestras necesidades, cambiando las imágenes, los títulos, pero fijaros, ya aparecen los números de página, los pies de página, los colores normalmente de los títulos están en consonancia con los gráficos, en fin, el aspecto es bastante interesante. Y otra de las cuestiones que no se suele utilizar mucho y que es bastante interesante es los estilos. A ver, los estilos básicamente son unos diseños que ya vienen casi siempre predefinidos o que podemos nosotros ajustarlos de tal forma que no tenemos que preocuparnos en dar formato al texto. Por ejemplo, fijaros que aquí yo tengo el cursor puesto sobre detalle y aquí me aparece, esta es el desplegable de estilo y me dice que le tengo aplicado el estilo del título 1 para los títulos principales. Eso yo lo podría utilizar en el momento que tú quieras crear una nueva sección, por ejemplo capítulo 1 o capítulo 2. Bien, si yo quiero que esto sea a su vez otro al mismo nivel, bueno, el detalle, voy a cambiarlo por capítulo 1. ¿Vale? Pues solo tendría que ponerme encima de donde he escrito el capítulo 2 y en el desplegable elegir el título correspondiente, que es el título 1. Hay que decir que eso aplica el estilo a todo el párrafo. ¿Veis? Aquí en este párrafo tengo un texto normal. Si yo lo cambiara a un subtítulo, pues todo el párrafo aparecería con ese. Bien, de la misma forma puedo utilizar apartado 2.1, ¿vale? Podría estar escribiendo aquí el texto correspondiente, bien, y yo dejarme aquí guiar, por ejemplo, en vez del título 1, por ejemplo, por el título 3, porque yo quiera que a partir de ese momento, pues, los títulos de este nivel tengan ese aspecto. Fijaros que fácil es, pero bueno, además, otra cosa muy interesante que tienen los estilos, tienen varias. Una es que en el momento que yo voy asignando los títulos 1 a un cierto nivel, o títulos 2, o títulos 3, o el estilo que sea, automáticamente los documentos de Google me generan aquí un índice para poder acceder a las distintas secciones de forma inmediata. Esto aquí en una sola página pues no tiene mucho sentido, pero cuando el documento sea muy largo es muy cómodo. Bien, otra cuestión interesante de los estilos es que tú a lo mejor dices, bueno, yo me gustaría que lo que es el texto que corresponde a un título 1, pues que por ejemplo me gustaría que no tuviera ese color, que tuviera un color azul y que estuviera en negrita. Claro, en condiciones normales, si no utilizamos los estilos, fijaros que yo tendría aquí ahora título por título ajustando a los cambios que le he hecho al capítulo 1. Bien, pero eso no es necesario, porque si yo he modificado un formato en uno de los estilos, si yo despliego aquí y me llego al estilo título 1, ¿veis? Aparte de que puedo aplicar el título 1, puedo actualizar el título 1 para que coincida. Es decir,
puedo hacer que este formato que acabo de aplicar al título 1, a partir de este momento, pues se extienda a todo el texto que tiene ese estilo asignado, ¿veis? Entonces capítulo 2 automáticamente ha cogido ese formato y si hay alguno más, como aquí por ejemplo, pues lo mismo. Bien, esto facilita mucho el trabajo y la forma en la que le damos aspecto a nuestros documentos de una forma más o menos profesional y podemos gestionarlo sin mucho esfuerzo.